Bueno, lo que vamos a ver hoy es archivos, ¿sí? Archivos son un recurso de persistencia de información, de persistencia de datos, porque hasta ahora todos los datos que nosotros manejábamos en nuestros programas eran volátiles. ¿Qué significa eso? Nosotros le decíamos al usuario, a ver, ingresa tu nombre, Pablo, poníamos Pablo, y eso quedaba en una variable, en la variable nom. Pero por supuesto esa variable desaparecía una vez que el programa terminaba. Bueno, de hecho, cualquier variable que yo use en mi programa, una vez que el programa termina, la variable desaparece. Entonces, si yo necesito que cierta información que maneja mi programa persista, tengo que grabar esa información, por ejemplo, en archivos. Hay otros recursos, bases de datos, ¿no? Pero bueno, lo que nos toca a nosotros hoy es archivo. Así que son un mecanismo de persistencia de información, ¿sí? Todos los lenguajes de programación proveen, bueno, funciones para la gestión de archivos. O sea, funciones que nos van a permitir, desde nuestro programa, bueno, escribir datos, leer qué datos están guardados o qué datos están escritos en un archivo, ¿no? Bueno, y hacer, digamos, otro tipo de operaciones. Pero básicamente, todo lo que es la gestión de archivos se realiza a través de funciones que los mismos lenguajes de programación proveen, parte de la biblioteca de los lenguajes de programación, ¿sí? En el caso de C, y C++ también, porque incluye a C, todas estas son las funciones que disponemos para manejar archivos. ¿Está bien? Y quiero, digamos, mencionar lo siguiente. Todos nosotros, ustedes, aunque todavía no empezamos a ver este tema, ustedes saben qué es un archivo, porque seguramente comparten archivos a través de Internet, PDFs, comparten trabajos prácticos que los hacen en Word, o en Excel, ¿no? En PPT. Así que ustedes saben qué es un archivo, pero probablemente los hayan usado desde el punto de vista, digamos, del usuario, ¿no? Escribo un documento, listo, toma, te lo paso, modificalo. Somos usuarios, pero acá vamos a ver archivos desde el punto de vista del programador. Entonces nuestro objetivo va a ser escribir programas, ¿sí? O desarrollar programas que generen archivos con información y que esa información, bueno, justamente sea persistente, de modo tal que cuando yo vuelvo a correr el programa, la información sigue existiendo, porque fue grabada en un archivo. Incluso un programa puede escribir un archivo y ese mismo archivo puede ser consumido, puede ser leído, la información que persiste en ese archivo puede ser leída por otro programa. ¿Está bien? Así que, bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Y como les decía, en esta tabla tenemos todas las funciones para la gestión de archivos que vienen provistas con el lenguaje C, y como C++ incluye al lenguaje C, también estas funciones las vamos a poder usar, y de hecho las vamos a usar en C++. ¿Ok? Y empezamos con esto, miren, un tipo de dato que vamos a incorporar, el tipo file asterisco. Ya empezamos con algo raro, ¿no? Porque file asterisco. Hasta ahora teníamos int, double, string, bueno, qué sé yo, más o menos. Pero file todo en mayúscula y file asterisco. Bueno, ese asterisco tiene un porqué, pero no vamos a mencionar el porqué ahora, ¿sí? Así que vamos a aceptar que este tipo de dato nuevo que vamos a incorporar se llama así, file asterisco. Lo decimos todo de corrido para ni darnos cuenta que hay un asterisco ahí. Si alguno de ustedes es recursante o ya sabe algo de programación, bueno, por ahí intuye por dónde viene el asterisco, ¿no? Por ahí saben que eso tiene que ver con punteros, pero son cosas que por ahora no vamos a mencionar porque justamente son temas que vamos a ver más adelante. Cuando llegue el momento, claro que vamos a explicar por qué el asterisco, pero no hoy. Así que el tipo de datos que incorporamos es todo de corrido y sin espacio, file asterisco, ¿sí? Y con este tipo de datos vamos a poder declarar variables del tipo de un archivo. Porque toda la gestión que hagamos con un archivo, ya sea leer qué tiene el archivo, escribir datos en un archivo, bueno, y cualquier otra cosa, lo tenemos que hacer a través de una variable del tipo file asterisco, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en un archivo? Bueno, básicamente, primero lo abrimos y después en ese archivo podemos escribir o podemos leer. O leer y escribir, o escribir y leer, o leer y escribir, todo lo que ustedes quieran, otras cosas más, por supuesto también, y finalmente, cuando ya no tenemos nada más que hacer con ese archivo, lo cerramos.
Las otras funciones como FOF, FSIC, FTEL, después las voy a mencionar. Por ahora nos quedamos con FWrite, FRead, o sea, cómo escribir, cómo leer en un archivo, y antes de poder hacer cualquiera de esas cosas, el archivo lo tengo que abrir y al final de todo lo tengo que cerrar. Con lo cual creo que esto es bastante intuitivo, bastante entendible, así que directamente vamos a los bifes. ¿Sí? Miren, voy a crear un archivo que no existe, lo voy a crear ahora. ¿Sí? Aunque el archivo no existe, igual lo tengo que abrir. O sea, yo al archivo siempre lo voy a abrir. Sea que el archivo existe y ya tiene información, o sea que el archivo no existe y yo voy a crearlo y yo le voy a meter información. De cualquier modo, al archivo primero lo abro, hago lo que tengo que hacer con ese archivo y después lo cierro. ¿Ok? Entonces, miren, file, asterisco, F, siempre le pongo F por file, ¿no? Es igual a FO. Antes de que me olvide, fclose. Muy bien. La función fopen recibe dos cadenas como parámetro. ¿Sí? La primera cadena es el nombre del archivo. Como les dije, el archivo yo voy a usar ahora no existe y lo voy a crear. Y le voy a poner el nombre que quiera, cualquier cosa, p.x, que sea. ¿Sí? La segunda cadena, para recibir fopen, es lo que se llama el modo de apertura. ¿Cómo voy a abrir, o si quieren, para qué voy a abrir este archivo? Como les decía, lo voy a abrir para crearlo, porque el archivo p.x no existe. Como lo voy a abrir para crearlo, esta cadena va a ser w más b. Write, lo voy a escribir, más binary. Todos los archivos que vamos a manejar nosotros son binarios. Y como les decía, si entre ustedes hay algún recursante o alguien que ya estudió en el colegio o hizo algún curso, probablemente diga, pero un momento, ¿y los archivos de texto y eso? Bueno, no. Después voy a mencionar algo sobre los archivos de texto, pero en principio vamos a decir, en principio y en final, vamos a decir, todos los archivos son binarios, no existe otra posibilidad. Lo de los archivos de texto, llegado el caso, lo vamos a mencionar. Bueno, entonces, miren lo que estoy haciendo acá. Abro un archivo llamado pp.x, como el archivo no existe, lo voy a crear, porque acá le puse w, va a ir siempre, w, write. Bueno, acá podría hacer algunas cosas, pero no estoy haciendo nada, así que no hago nada, lo cierro. Listo, miren, a ver, lo compilo y lo ejecuto. Bueno, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? El programa no hace nada. En realidad lo único que hizo el programa, ¿qué fue? Supuestamente abrir este archivo y que como no existía lo creó. ¿Dónde lo creó? Bueno, miren, yo no indiqué nada. O sea, solo dije f.x, no dije créalo en C, mis archivos, ¿no? No dije nada. Así que por defecto lo creó acá, en la raíz del proyecto, ¿sí? F5, y ahí apareció pp.x. ¿Y qué tiene pp.x? Bueno, me abrió el notepad, pero no tiene nada. ¿Ven? Está vacío. Podría haberlo tirado acá. A ver. Ahí tengo otro editor de texto. Listo, pero el archivo está totalmente vacío. ¿Sí? Y de hecho, claro, lo creó vacío, porque yo no le metí ningún dato. Pero ahora voy a querer grabarle un dato. ¿Saben qué voy a grabar en este archivo? Voy a grabar una letra, carácter A. Y para eso vamos a usar la función FWrite. Escribir en el archivo, bueno, voy a escribir un carácter. Miren, para usar FWrite necesitamos tener una variable del tipo de dato de lo que vamos a escribir. Si voy a escribir un carácter, necesito, bueno, una variable char. Esa variable le voy a meter que quiero, o sea, el dato que yo quiero escribir en el archivo. ¿Sí? Bueno, genial. Y ahora invocamos FWrite. FWrite. Bueno, lamentablemente FWrite es bastante complicada de invocar. Y lo mismo va a pasar con FWread después. ¿Sí? O sea, recibe una serie de parámetros que no son de mi agrado, por decirlo así. Pero por ahora es lo que hay. Así que tenemos que aprenderlo. ¿Okay? Bien. Primero, ¿qué recibe FWrite? La variable que contiene el dato que yo quiero grabar. Sí. Después, ¿qué recibe?
Bueno, la longitud del dato, o mejor dicho, la longitud del tipo de dato, del dato que yo voy a grabar. ¿Cuál es el tipo de dato que yo voy a grabar? Bueno, claro, ¿cuál es la longitud de un char? ¿Recuerdan? Un byte. Un byte. Listo, 1. Después, ¿cuántos bloques de un byte, o si quieren, cuántos char de un byte voy a grabar? Bueno, una sola letra, la letra A, así que 1. Finalmente, ¿dónde voy a grabar esa A? ¿En qué archivo? En el archivo F. En este archivo. Bien, y esto no compila. ¿Saben por qué no compila? Porque en realidad lo que le tengo que pasar acá no es C. Lo que le tengo que pasar acá es ampersand C. Y ahí aparece otra cosa rara. Ya tenemos ampersand C, acá tenemos file asterisco. Bueno, ¿por qué le pasó ampersand C? Porque sí, cuando avancemos, digamos, cuando ya estemos en la última parte de este curso y veamos punteros y direcciones de memoria y todo eso, bueno, ahí van a entender que ampersand C. Por el momento no me voy a meter en eso y simplemente voy a decir, bueno, le paso ampersand la variable que contiene el dato que quiero grabar. Así de fácil. No me preocupo. Bueno, listo. Compilo. Lo ejecuto. Y a ver qué pasa ahora. Bueno, ahí tenemos la A. ¿Vieron? Pero solo la A, no hay un enter, no hay nada ahí. ¿Está bien? Bueno, vamos a aclarar también que, claro, ahora el archivo existe. Si yo vuelvo a correr esto, acá dado que abro el archivo con W, hace la W es, si el archivo no existe, lo crea, como pasó la primera vez. Pero si el archivo sí existe, como va a pasar de aquí en adelante, bueno, lo borra y lo crea de nuevo, y lo deja vacío. ¿Está bien? O sea, W es, para los archivos que no existen, los creo. Y para los archivos que existen, los borro, y los vuelvo a crear, vacíos. Ojo con eso, ¿eh? Muy bien, miren lo que voy a hacer ahora. Voy a grabar 3 caracteres. Acá no hace falta, no hace falta. Muy bien. A, B, C. ¿Está bien? Y lo ejecuto. Veamos qué pasó acá. Tenemos A, B, C. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Un programa que lea el contenido del archivo, porque este programa escribió el archivo. Yo estoy viendo cuál es el contenido usando un editor de texto. Pero lo que yo voy a querer es hacer un programa que lea el contenido del archivo. Así que, bueno, lo que voy a hacer es copiar el main, ¿sí? Lo comento, lo pego. ¿Por qué hago esto? Miren, porque en un proyecto Eclipse no puedo tener 2 main, ni siquiera en diferentes archivos. Solo puede haber un único archivo que contenga un único main. El proyecto en sí es el main, ¿sí? No puede haber más de un main en un mismo proyecto. Así que bueno, la única forma que vamos a tener para jugar esto es el main que graba, comentarlo y hacer el main que lee. Después comentarlo y después volver al main que graba y así. Ir probando todo lo que tenemos que probar acá. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Ahora vamos a leer el archivo. Vamos a leer el archivo. La función con la que lo abrimos también es fopen, ¿sí? El archivo, por supuesto, ya está creado, ¿sí? Se llama así. En este caso lo voy a leer. Para leerlo no voy a usar W. ¿Qué va a pasar si uso W? Lo borro, ¿sí? Voy a usar R de read. Y siempre más B. La función fopen, si yo le paso R, espera que el archivo exista. Y si el archivo no existe, va a tirar un error. Perfecto. Y vamos a leer así. Miren, vamos a leer así. Usamos fread. fread funciona exactamente igual que fwrite, solo que la variable, en este caso no necesariamente tiene que tener información, porque quien le va a guardar la información que va a leer desde el archivo, la variable C, es justamente fread. Entonces, le paso la variable, no la variable, ampersand la variable, en la cual fread va a depositar el dato que va a leer. ¿Sí? Luego,
el tamaño del dato, o el tamaño del tipo de dato, 1, porque es un char. ¿Cuántos bloques? Bueno, siempre, en nuestro caso siempre ahí vamos a tener un número, ¿sí? Y en este caso, ¿desde qué archivo voy a leer? En el otro caso era, ¿en qué archivo voy a grabar? Acá es, ¿desde qué archivo voy a leer? ¿Sí? Bueno, mostremos. Perfecto. ¿Está bien? O sea, abro el archivo, leo un carácter, porque en el archivo hay 3 caracteres, ¿no? Pero no importa. Leo uno, lo muestro. ¿Bueno? Bueno, el primero. ¿Está bien? Miren lo que voy a hacer. Este 1 que tenemos acá, que representaba, ¿se acuerdan? El largo del tipo de dato. El- Largo del tipo de dato. Bueno, en vez de meter el 1 así hardcodeado, podemos usar esto. Más que podemos, debemos usar esto. Size of char. Directamente la función evalúa el tipo de dato y me dice, ocupa un byte. Mejor. Después lo vamos a modificar acá también. ¿Está bien? Pero no ahora. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, bueno, ya que teníamos caracteres, vamos a leer 3 veces. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, ¿qué pasa acá? A, B y C. Fíjense una cosa, y esto es muy importante. Yo leí una vez, ¿no? Bueno, por supuesto, cuando leí una única vez, ¿qué carácter me mostró? Leyó y mostró. La A, porque es el primero. Pero yo ahora leí la A, y cuando volví a leer, no me trajo de vuelta la A, me trajo la B, el segundo. Cuando volví a leer, el tercero. Incluso cuando escribimos, bueno, está bien, yo escribí, había dudas, escribí la A. Cuando después escribí la A, la B y la C, la B no pisó a la A. La B se escribió a continuación. Y cuando escribí la C, escribió a continuación, luego de la B. O sea que fread y fread y fwrite tienen la inteligencia de, bueno, de ir, digamos, recordando, por ejemplo, en el caso de fread, cuál carácter, o en este caso estamos con caracteres, cuál fue el carácter que entregó, de modo tal que cuando vos vuelvas a leer, te va a dar el siguiente, y cuando vuelvas a leer, te va a dar el siguiente. Creo que ustedes programaron algo así, ¿no? En el call puede Sí, ser. en lo En del el call post call, next. ¿no? Exactamente. Con la función next, call next. ¿Qué hacía? Te daba el primer elemento, pero cuando la volvías a llamar, te daba el segundo. ¿Sí? ¿Y cómo implementaron eso? Seguramente tenían un contador o algo por el estilo. Claro, yo Cosa que creo un campo directamente. Una sí, un variable campo. que. Ah, claro, eso hice. Sí, un campo. Bueno, muy bien. ¿Y dónde lo creaste ese campo? Justamente, un campo. ¿Dónde lo creaste? En la estructura del call. En la estructura, listo. Miren esto, miren esto. Tipo file asterisco, o tipo file, en realidad, ¿ven? Con control le puedo pasar por arriba. O sea, no es un tipo primitivo, obviamente. Y si le hago clic, a ver, ¿qué es? Bueno, es una estructura. Que se llama -iobuf. Pero como es un typedef, ya tiene el nombre file con el que la estamos usando. O sea que es una estructura, file. ¿Sí? Y miren esto. Este tiene pinta de ser el contador. En realidad no sé si es el contador o no, habría que investigarlo, ¿no? Igual ni me interesa. ¿Sí? ¿Por qué ni me interesa? Porque esto está como oculto, está encapsulado. Yo estoy mirando, bueno, curioso si se quiere. Pero veamos una cosa más. Miren esto. Aquí tenemos la estructura file y un montón de funciones. Y todas las funciones empiezan con F. ¿Vieron? O sea, todas las funciones empiezan con un prefijo. Y ese tipo, a esa variable F que usamos, ¿sí? Bueno, en realidad no metimos mano dentro de los datos de esa estructura, sino a través de las funciones. Ahora, ¿cuáles funciones usamos? fopen, fread, en el otro programa hemos usado fwrite, fclose. O sea, no, ¿qué sería esto? Una estructura con datos que yo no conozco como usuario y que los manipulo a través de funciones, que todas las funciones empiezan con un prefijo. ¿Qué es eso? tab, Eso es un tag.
¿Se dan cuenta? O sea, toda la gestión de archivos en C y en C++, bueno, está implementado con un tab. Del mismo modo que nosotros estamos, digamos, desarrollando nuestras propias herramientas, como por ahora es COL. Después vamos a tener un montón más. ¿Sí? Bueno, muy bien. Veamos esta función. fsic. ¿Sí? fsic. Bueno, dijimos que, claro, yo leo, Ferrín me da el primero, el segundo, el tercero, que tiene adentro, bueno, una especie de indicador de posición. El indicador de posición. ¿Sí? ¿Y qué indica? ¿O qué posición indica? Bueno, ¿cuál fue el último elemento que entregó? De modo tal que cuando vuelva a invocar a fread, me entrega el siguiente y así. ¿Está bien? Nosotros, justamente a través de las funciones que manipulan los datos de la estructura file, la función fsic me permite modificar el valor del indicador de posición. ¿Para qué? Porque, bueno, si yo quiero leer no el primer carácter, quiero leer el segundo o el tercero, puedo hacerlo directamente, sin tener que recorrer uno a uno hasta llegar al que me interesa. ¿Sí? Entonces vamos a usar la función fsic. fsic. Esta función recibe el archivo cuyo indicador de posición voy a manipular. Después le digo qué número de byte quiero moverlo. En principio lo voy a mover al byte 0, con lo cual esto no va a tener efecto, porque por default, por defecto, aparece ubicado en el byte número 0. Así que va a ser lo mismo que nada, en principio. Finalmente, una constante. Puede ser cualquiera de estas tres. ¿Sí? En principio vamos a usar esta. SIGSET. Indica SIGSET, indica que, bueno, 0, lo que sea que yo vaya a poner ahí, va a ser, digamos, bueno, referido al inicio. O sea, si yo acá le digo, ponele 10, me estoy moviendo el byte, estoy moviendo el indicador. El byte número 10 contando desde el inicio del archivo. ¿Por qué desde el inicio? Bueno, porque ahí sería desde el último hacia el inicio, ¿entienden? Contando desde el final hacia atrás. Pero no es el caso ahora. Ahora lo que me interesa es, ¿sí? No me interesa el 10, sino 0. Bueno, vamos a leer. Ferrid, hagamos así. C, Ferrid, C, size of char 1, F. Vamos. Muy bien. Listo. Bueno, como les decía, no, esto no va a tener efecto. Lo que vamos a estar viendo acá es la A. ¿Por qué no tuvo efecto? Bueno, porque ya les digo, por default aparece en el byte 0. Si yo quisiera ir directo a la B, bueno, ¿en qué byte está la B? ¿En qué byte está la B? En No el me digan nada. segundo. A ver, veamos acá. ¿Cuánto ocupa cada char? Un byte. O sea que este es el primer byte. O sea, el byte 0. El byte 1, el byte 2. Si quiero ir directo a la B, tendría que poner acá 1. Y ahora este programa me muestra la B. Y si pongo 2, el programa me muestra la C. ¿Okay? Después vamos a seguir un poquito más con esto. Yo quería, digamos, mostrar esto, después volver a este mismo tema para discutir otras cuestiones. Pero eso va a ser dentro de un ratito. Porque lo que vamos a ver ahora es esta otra función. FEOF. Cuando empezamos a hacer el programa que leía, ¿yo qué hice? Esto. ¿No? Pegué 3 veces, bueno, el programa leyó todo el contenido del archivo. No porque todo el contenido del archivo, porque el archivo tiene 3 bytes. ¿Sí? Y si el archivo tuviera 10, bueno, tendría que haberlo copiado y pegado 10 veces. Y si el archivo tuviera 10 millones de bytes o 10 millones de caracteres, ¿podría un archivo tener 10 millones de bytes o 10 millones de caracteres? ¿Por qué no? Un archivo de 10 megas tiene 10 millones de bytes. ¿Sí? O sea que esta no es la forma, no voy a copiar y pegar 10 millones de veces. Bueno, lo que vamos a hacer es usar la función end of file. Miren, while
se usa así, while not, F, bueno, F porque todas empiezan con F, ¿no? F, end of file. Eso significa FE of. End of file, ¿sí? O sea, mientras no llegue el final del archivo, también les debe remitir algo que hicieron con el top call, ¿no? ¿Qué se parece eso? Call has next, pero Al con el hasNext, operador. obviamente. Lo mismo. Bueno, no es lo mismo, es al revés. El hasNext me dice true si hay más elementos. Este me dice true si llegué al final, o sea, si no hay más elementos. Por eso acá lo tenemos que dejar negado. ¿Sí? Bueno, veamos. O sea que esto recorre todo el archivo, ya no importa cuánto, y nos muestra cada uno de los bytes, caracteres, sin interesar que hay 3, que hay 4, que hay 2 o que hay 100. Bien, A, B, C, D, E, F, G. Mútense, por favor. Bueno, prácticamente vimos todas las funciones de la API. Ahora, grabamos un archivo de charts. ¿Podemos grabar un archivo de números? Por ejemplo, un archivo de int. Bueno, por supuesto, ¿cómo que no? Vamos a grabar un archivo de int. En realidad no de int, porque int tiene 4 bytes. Eso me va a dificultar analizar cómo queda el archivo, que se va a hacer demasiado extenso. Así que vamos a grabar un archivo de short, mejor, pero es exactamente la misma cosa, ¿no? Así que muy bien, vamos a grabar short en el archivo. 1, 2, 3. Por ejemplo, así. ¿Sí? Bueno, y acá, como les decía, acá habría que poner 2, porque la longitud del tipo de dato short es 2, pero ya no lo vamos a hardcodear. Size of short. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, lo ejecuto. ¿Y qué esperamos ver en el archivo pp.x ahora? ¿Qué esperamos ver? ¿Esperamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿No aparecería la representación de estos como un carácter? Exactamente, porque eso si hubiéramos grabado caracteres, pero no fue el caso. Acá grabamos short, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver acá? A ver. Bueno, un choclo. O sea, vemos, estamos viendo. Y bueno, no sé, una llave, no representa nada, y después cuadraditos, una E con un acento al revés, ¿no? Bueno, digo, esto ya no se puede ver en un editor de texto. ¿Y por qué no se puede ver en un editor de texto? Bueno, porque ya hay bytes que fueron grabados en este archivo que no tienen representación ASCII. A ver, cuando grabé caracteres, justamente todos los bytes que yo grabé tenían representación ASCII, porque los grabé a través de sus caracteres. Todos los bytes del archivo, hasta hace un ratito, todos los bytes, el 100% de los bytes, tenían representación ASCII. Y por eso lo podíamos ver en el Notepad o en este editor de texto. Pero ya eso no sucede, porque ahora, bueno, evidentemente, primero justo sí tiene representación ASCII, pero todos los demás, claro, no tienen ASCII, no tienen una representación ASCII. ¿Entienden? Entonces, acá podemos ya dar la definición, o por lo menos dar mi definición de archivo de texto. ¿Vieron que les dije no existen los archivos de texto? Bueno, si quieren sí existen, pero son un caso particular. Todos los archivos son binarios. Listo, hasta ahí. Pero, si un archivo tiene todos sus bytes, o mejor dicho, pero si todos los bytes que conforman a un archivo tienen representación ASCII, entonces digo que ese archivo es un archivo de texto. ¿Sí? O sea, pero el archivo de texto es un caso particular del archivo binario, nada más. ¿Está bien? Si todos los bytes que conforman a un archivo tienen representación ASCII, bueno, digo, este es un archivo de texto. Pero, bueno, hasta recién, pp.x era un archivo de texto, hasta hace un rato. Y por eso le tuve que haber puesto pp.txt. No, le puse el nombre que quiero, no importa si es txt, pdf. O sea, ¿se dan cuenta? Lo que importa es qué contiene el archivo. ¿Qué contiene el archivo? Listo, ya está. El nombre, la extensión, todo eso son convenciones, son, digamos, bueno, usos, si se quieren, pero nada más, no pasa de ahí. Bueno, muy bien. Entonces, pero bueno, esto así no me sirve para nada a mí, ¿no? Yo no entiendo nada que está grabado ahí. Entonces, hay un modo
en el cual nosotros vamos a poder ver el contenido de un archivo que no sea de texto, como es ahora pp.x. ¿Sí? Así los cuadraditos no me dicen nada. Pero a lo mejor yo voy a tener interés en ver qué quedó grabado en este archivo. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a hacer esto. Miren, botón derecho en el archivo, Open With, ¿sí? Y voy a elegir Other. Y acá selecciono cualquiera, no importa. Cualquiera y toco la H. Y voy a abrir el archivo con este editor hexadecimal. Abrí el archivo y lo que estoy viendo ahora son cada uno de los bytes por su código hexadecimal. Está el valor de cada byte. ¿Qué es eso? Miren, 7B, 00, T8, 01, 15, 03. Son números hexadecimales. Y si queremos ver acá el ASCII, o sea, el texto, bueno, vemos chirimbolos, ya ni cuadradito vemos, ¿no? Hace lo que puede el pobre, ¿no? Bien, ahora veamos una cosa. Lo primero que yo grabé es el número 1, 2, 3. Un short. Sabemos que el short ocupa 2 bytes. O sea que los primeros 2 bytes deberían representar el número 1, 2, 3. Los primeros 2 bytes deberían representar el número 1, 2, 3. ¿Sí? Perfecto. Venimos acá, y los primeros 2 bytes son 7B00. Voy a agarrar la calculadora y voy a poner hexadecimal 7B00. ¿Qué número me da? 31.488. Bueno, eso, ¿yo grabé 31.488 en algún lado? No. O sea que eso no tiene ningún sentido para mí. Pero ¿qué pasa si damos vuelta a los bytes? Si ponemos, en vez de 7B00, ponemos 007B. A ver. 007B. Miren, apareció el 123. ¿Vieron? O sea, a ver, sigamos. C801. 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 Bueno, 51.201. No me dice nada. Si pongo 01C8, ahí tenemos el 456. ¿Está bien? O sea que en realidad lo que yo grabé, efectivamente se grabó. Pero se grabó al revés. ¿Vieron? Digamos, lo más significativo quedó atrás. Y lo menos significativo quedó adelante. O sea, los bytes los dio vuelta y los grabó así. Bueno, no necesariamente eso tiene que ser un problema para mí. Si yo grabé short, yo puedo leerlo, me ferrit leyendo short, no hay problema. El problema sería si no pudiera leerlo. Pero no va a ser el caso, miren. Vamos a modificar el problema, el main que lee, para que lea ahora este archivo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos short. Listo. Y ahí tenemos todos los numeritos. Bueno, ¿preguntas hasta acá? Yo tengo una, profe. ¿Se Dale. rompería el código si intento guardar uno negativo? No, para nada. Si ¿Eso querés, no lo cuenta como un carácter más? Lo haría con complemento a negativo. no, porque acordate que no. Acordate que los números enteros, int, short, char también, tienen un bit de signo. Así que, listo. Si vos grabás con el bit de signo, mira, si querés lo probamos. Mira, vamos acá. Vamos acá. ¿Cuál querés? ¿Negativo? ¿Este? Grabo. Y listo, lo corro. Cero problema. ¿Está bien? Bueno, perfecto. Ahora, vamos a probar el SIC, el FSIC. Como lo probamos con los charts, lo vamos a probar acá. ¿Está bien? Bien, veamos lo siguiente.
Esto lo voy a dejar comentado, me interesa ahora. Y, claro, por defecto estamos leyendo, ahí estaríamos leyendo el primer número, ¿no? 1, 2, 3. No lo mostré. Bueno, muy bien. Ahí tenemos el 1, 2, 3. ¿Sí? Si muevo el indicador de posición de este archivo, veamos. fsig 0, sig, set. Sig, set. Perfecto. Listo. Bueno, el efecto ahí, ¿cuál va a ser? Ninguno, porque por defecto aparece en el byte número 0. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si yo hago esto? Voy a ver el segundo número, sea menos 4, 5, 6. No, porque ahí está yendo van al segundo byte. O sea. Exactamente. No, Y el porque no short me estoy ocupa 2, ¿no? no me estoy posicionando al inicio del siguiente número. ¿A dónde me estoy posicionando? Al siguiente byte, claro. Estoy parándome desde acá y leyendo hasta acá. Bueno, eso no es nada concreto en realidad. Lo concreto que es, desde acá y hasta acá, luego desde acá y hasta acá, luego desde acá y hasta acá. ¿Sí? O sea que lo estaría haciendo mal. Bueno, igual veamos qué pasa. Bueno, tengo cualquier verdura, pero no tengo el menos 456 que quedó grabado. ¿Sí? Si lo pongo ahí, o sea, fíjense, el primer short ocupa de 0 a 1. El segundo ocupa de 2 a 3. Así que ahí sí, esto tiene que andar bien. Ahí está el menos 456. El otro va de 4 a 6. ¿Ok? Sí, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. Entonces en el fsig, el segundo valor que es lo que va recorriendo depende del tipo de variable que nosotros le demos. Exactamente, depende de la longitud del tipo de dato, lo cual ya vas viendo que es bastante molesto. Sí. ¿No? Ahora, es muy flexible, tiene mucha potencialidad, pero si nosotros quisiéramos, como en este caso, ir de short en short, bueno, es molesto. ¿Sí? Pero tiene arreglo, no se preocupen. ¿Está bien? Pero antes de ir al arreglo, que les digo cuál es el arreglo, vamos a hacer una API de archivos. ¿Sí? Para mejorar, no para mejorar, para hacer más sencillo el FRead, el FRWrite, el seek. ¿Está bien? Pero antes de ir a eso, vamos a introducir un concepto. El concepto de registro y archivo de registros. Si entre los bytes que componen un archivo, yo puedo reconocer que existe un patrón, que ese patrón se repite a lo largo de todo el contenido del archivo, entonces voy a decir que se trata de un archivo de registros. ¿Sí? A ver, para hacerlo más fácil. En este archivo, pp.x, ahora que tiene 3 short, podemos reconocer que existe un patrón, o sea, los bytes, los 6 bytes del archivo. ¿Respetan un patrón? Los datos que están guardados Sí, ahí. cada 2 bytes es otro Cada dato. 2 bytes tengo un short. Claro. ¿Sí? O sea, hay un patrón, bien claro. Cada 2 bytes tengo un dato, tengo un short. ¿Sí? O sea que este es un archivo de registros. ¿Y quién es el registro? Bueno, short. Cada registro es un short. Y cuando este archivo tenía caracteres al principio, podríamos haber dicho, ¿esto es un archivo de registros? Sí, porque siguen ocupando un byte también. Cada un byte tengo un char. Así que hasta ahora vinimos trabajando con archivos de registro. ¿Sí? Entonces les hago una pregunta. Bueno, probamos con archivos digamos, de char, probamos con archivos de short. ¿Podríamos tener un archivo de estructuras? Por ejemplo, si yo tuviera una estructura fecha, ¿podría tener un archivo de fechas? Bueno, por supuesto que sí. ¿Por qué no? Miren, yo acá tengo el HPP, que lo estoy llamando acá. Acá tengo el HPP. Ya me tomé el trabajo para hacer que esto sea un poquito más dinámico y más rápido, de hacer la estructura fecha con la función de inicialización y la función de conversión. ¿Sí? Así que ya tenemos la estructura fecha. ¿Sí? Vamos a crear un archivo de fechas. Bueno, comentamos el main que lee. Vamos acá a este otro main. Bueno, vamos a crear un archivo de fechas. 2, el 10 de 1999.
Vamos acá otra fecha. 5 del 12 de 1972. ¿Sí? Quedó mal. Muy bien. Y otra fecha más. 25 de octubre de 2019. ¿Ven? Bueno. Lo compilo, ejecuto y vamos a ver cómo lo mostramos. Antes, veamos una cosa. La estructura fecha se compone de 3 campos tipo int. ¿Sí? ¿Cuánto ocupa cada int? 4 bytes. 4 bytes. 4 bytes. Y si tenemos 3, 4 por 3, 12. ¿No? Cada estructura fecha ocupa 12 bytes. ¿Cuántas fechas grabé? 3 fechas. Ujú. ¿No? Sí. Lo corrí esto, ¿no? Sí, 3 fechas. Entonces el archivo, ¿cuánto ocuparía? 3 por 12, 36 bytes. Acá lo tenemos, 36 bytes. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vamos a leer esto ahora. Bien. Leemos, acá tenemos fecha, size of fecha, fecha. Bueno, y acá esto no lo puedo hacer así. Yo tengo el fecha to string. Listo. Ahí me equivoqué, ¿no? ¿Qué hice? Puede ser Porque en me el quedó otro. acá. Perdón, ahí. Bueno, listo. Ahí tenemos las fechas. Ahí tenemos las fechas. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Creo que no. Bien. Y si quisiera grabar estructuras persona, donde la persona tiene, pongamos, un DNI y un nombre. El DNI es tipo int y el nombre es tipo string. ¿Podría grabar estructuras persona? Y Sí. sí. Con fwrite y con fread podemos trabajar con archivos de registros de longitud fija. ¿Qué es un registro de longitud fija? Que todos los registros tienen exactamente la misma longitud. Los chart, todos los chart tenían 1 byte de longitud. Los short, todos los short tienen 2 bytes de longitud. Las fechas, todas las fechas, vimos recién, tienen 12 bytes de longitud. Pero las personas, si un campo es de tipo string, ¿qué longitud tiene cada persona? Depende del nombre de la persona. Bueno, va a depender del nombre de la persona, con lo cual no voy a poder grabar cadenas de caracteres. Por ejemplo, el nombre de una persona. Bueno, al menos no con lo que conocemos hasta ahora, y vamos a tener que ver, bueno, cómo resolverlo. Por supuesto que voy a querer grabar cadenas en un archivo. Pero ¿cómo lo resolvemos? Bien, veamos. Miren esto. También ya tengo resuelto acá la estructura persona, bueno, con el nombre que es tipo string, que es lo que nosotros venimos usando hasta ahora, que es lo que conocemos. Pero como les decía, string es un tipo de dato variable. O sea, un nombre corto ocupa menos que un nombre más largo. ¿Sí? Con lo cual, las estructuras persona, así como está, digamos, implementada esta estructura, no necesariamente todas son de la misma longitud. Y no voy a poder grabar personas de este modo en un archivo. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, no vamos a poder usar el tipo string. Y en su lugar, vamos a tener que usar este otro tipo, que otra vez vamos a tener que hacer abstracción y aceptar que esto es así, y más adelante entenderemos el porqué. ¿Sí? Vamos a, en vez de usar string en las estructuras que yo quiero grabar en un archivo, vamos a usar este otro tipo. Miren, char corchete. Char corchete. Bueno, si alguien ya sabe, ya, eso es un array. Bueno, ok, sí, todo lo que quieran. Todavía no vimos arrays. Así que por el momento esto es char corchete. ¿Y por qué char corchete? Bueno, pues ya acá le puedo decir, bueno, quiero que el nombre ocupe 15 caracteres, 15 bytes. O 15, 20, lo que sea, ¿no? Con lo cual, ahora, cada estructura persona va a ocupar 4 bytes más 15, 19. Creo que
que bueno, que cuando esto se grabe va a terminar ocupando 20, o no sé por qué, el size de una estructura a veces varía. No importa, igual no nos interesa, no va a ser un problema para nosotros, porque justamente por eso tenemos el size off, ¿sí? Pero bueno, en principio, si quieren, pensemos que cada estructura persona va a ocupar 19 bytes. Así que un archivo de estructura persona, habiendo implementado la estructura persona de este modo, ahora sí sería un archivo de registros de longitud fija. Pero ¿qué pasa? Miren, por haber cambiado el tipo de dato del nombre, ahora tenemos que cambiar la función de inicialización. Y aparece este problema. ¿Y cuál es este problema? Que a un char corchete, nombre, no le puedo asignar n, porque n es de tipo string. Hay una incompatibilidad de tipos ahí. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo convertimos un string a un char corchete, para poderlo asignar ahí. Y básicamente, esa tarea de, o cómo copiamos el contenido de una string a un char corchete. Y esa tarea de copiar uno en otro consiste en copiar carácter por carácter, así de rústico, ¿sí? Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Un for? No, bueno, no. No, pero no lo hacemos nosotros, pero hay una función que lo hace. Esa función se llama strcpy. Muy bien. Parece algo raro, pero significa string copy. Es la abreviatura de string copy. ¿Okay? ¿Qué recibe string copy? Recibe dos char corchetes. Uno que va a recibir los caracteres y uno desde donde va a tomar los caracteres que va a recibir el otro. ¿Sí? Bueno, el que va a recibir los caracteres es este, que ahora justamente es un char corchete. O sea que este es el target. Y el que va a proveer esos caracteres es este. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Este no es un char corchete, este es un string. ¿No? O sea que esta función así como está no la puedo llamar, esto no compila. Pero si se acuerdan, la primera clase o la segunda, no me acuerdo bien, yo les dije, string no es un tipo de dato primitivo. Y les dije, string es una clase, pero clases de objetos nosotros no vamos a ver. ¿Sí? Bueno, pero ahora me viene bien recordar eso, porque fíjense, como string es una clase, n es un objeto. ¿Sí? Si n es un objeto, yo le puedo dar punto, y tiene un montón de funciones. Se llaman métodos, pero para nosotros son funciones. Adentro tiene un montón de funciones, porque es un objeto, ¿vieron? Bueno, ¿y por qué me interesa o por qué estoy mostrando esto ahora? Porque una de esas funciones es c-str. O sea, el mismo objeto n es capaz de convertirse a char corchete. c-str sería como string de C. El otro string, este string que venimos usando nosotros, no es de C, es de C++. Acá le estoy diciendo a un string de C++, bueno, ¿sabes qué? Convertite a string de C. O sea que ahí tengo un char corchete, acá tengo otro char corchete y string copy ya compila. Y si quieren, para resumir esto, que no quede, digamos, perdido, básicamente lo que estamos haciendo en esta línea es a un char corchete le estoy asignando un string. ¿Sí? Convirtiendo, si quieren hacerlo así, un string a un char corchete. ¿Sí? O asignando un string en un char corchete. Este es el modo de hacerlo. ¿Sí? Aunque esto no parece dar problemas, pero por lo menos me da para sospechar. Bueno, ¿puedo sumar un char corchete así a una cadena literal? Y a ¿puedo hacer eso? No lo sé yo. Ante la duda, voy a hacer la operación inversa. Voy a hacer a un string, le voy a asignar un char corchete. Veamos cómo se hace. Re fácil. String, ¿qué ponemos? Z es igual a punto nombre. En este caso la asignación es directa. ¿Sí? Bueno, y acá entonces, directamente, esto no sé si va a andar. Si lo pongo así, no tengo dudas de que sí va a andar. Porque esto lo hicimos un montón de veces. ¿Ok? Bueno, a ver, compila. Y ahora estamos en condiciones de grabar personas en el archivo. Comento este. Comento este. Bueno,
persona. Pongamos un DNI, ponele 123, Pedro. ¿Sí? Listo. 3, ahí 3 personas, borro. Perfecto, esto lo borro. Verificamos. Ejemplo, Juan. 789, acá le ponemos 456. Alberto, muy bien, perfecto. Ejecuto. Y veamos qué pasó ahora con el archivo pp.x. Bueno, tiene un montón de bytes, ¿no? Ya va creciendo este. Y si miramos acá, bueno, todos chirimbolos, pero entre esos chirimbolos podemos reconocer a Pedro, Alberto y Juan, ¿vieron? Porque justamente son las cadenas. Ahí sí tenemos ASCII puro. ¿Pero esto es un archivo de texto? No, porque pese a que hay caracteres que tienen representación ASCII, bueno, hay otros que no la tienen. Así que esto es un archivo binario, no es un archivo de texto. Pero de cualquier modo, como les decía hace un rato, todos los archivos son binarios. Y los archivos de texto son un caso particular de archivo binario. Es decir, un archivo de texto también es un archivo binario que cumple con esa característica que ya les dije, donde todos los bytes del archivo tienen representación. Bueno, leámoslo, ¿no? Y modificar. Persona. Acá sería persona, tu string, ya lo tengo en el punto H, ¿no? Persona. Bueno, muy bien. Y ahí están las cosas. Bueno, ¿dudas, preguntas? No, fue medio confuso quizás cuando compartiste lo de string para Bueno, pasarlo a la por RAI, eso lo pero aclaré, por eso lo aclaré. sí, Como sí, con nosotros la... trabajamos con string, pero en la estructura vamos a tener que, siempre y cuando esa estructura vaya a parar un archivo, si no, no, ¿eh? Pero este sí era el caso, la estructura persona, justamente la quiero para grabar personas en un archivo. Entonces, cuando una estructura la preparo para meter datos en un archivo, ahí no puedo usar string. Ahí tengo que usar char corchete. Pero como en todo mi programa yo voy a usar string, bueno, ¿qué pasa? En algún momento voy a tener que convertir de string a char corchete y de char corchete a string. Fíjate que en la función de inicialización yo recibo un string. ¿Sí? Yo recibo un string. Ese string no me sirve para meterlo en el nombre de la persona, porque el tipo de datos del nombre de la persona no es de tipo string, es de tipo char corchete. Pero bueno, se puede convertir, no se convierte, sí, con string copy. ¿Es un choclo? ¿Es difícil? L, ¿sí? Pero te lo aprendes de memoria, no pasa nada, es así, chao, listo, es así. Una pregunta me quedó. El Sí. char corchete vos le pusiste 15 caracteres, entonces ocuparía 15 bytes. Ocupa 15 bytes, Ah, exactamente. ok. Y Ok, por ok. supuesto, Y si un nombre, si vos le pones un nombre más corto, sigue ocupando 15 bytes igualmente. sigue ocupando 15 bytes, Ok. por eso es un registro de longitud fija. ¿Y qué pasa? Cuando yo le escribo Pablo, son solo 5 caracteres, Pablo. Me sobran 10. Bueno, ¿qué pasa con los otros 10? Sí, quedan con Serían verdura. Sí. vacíos, claro. Sería No cero. Queda sé. con cualquier cosa, no me interesa. Ok. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, en realidad no ahora, vamos a hacer un pequeño corte ahora, y después del recreo, lo que vamos a hacer es analizar una API. ¿Para qué? Para encapsular, no me gusta el FRead, no me gusta el FWrite, menos me gusta el FSIC, ¿sí? Entonces, vamos a analizar, y ustedes van a desarrollar, una API de gestión o de tratamiento de archivos, ¿sí? Que justamente lo que va a hacer es que sea más amigable, que las operaciones para manejar archivos sean más amigables, ¿sí? Pero eso después del recreo. Bueno, lo que nos queda es analizar la API, digamos, de gestión de archivos, que ustedes van a tener que hacer, que básicamente no son muchas funciones, son solo estas. Miren, write,
para reemplazar a fwrite, read, para reemplazar a fread, seek, para reemplazar a fseek, y básicamente agregamos estas dos. File size, ¿sí? Que me da la longitud del archivo, pero no la longitud medida en bytes, sino cuántos registros tiene el archivo, ¿sí? Y file post, para que me diga, bueno, actualmente estoy parado no en qué byte, sino actualmente el indicador de posición está apuntando a tal registro o a tal número de registro en el archivo, ¿sí? Son muy sencillas de usar y también son muy sencillas de programar. Directamente vamos a verlo a Eclipse y vamos a modificar. Fíjense que yo estoy en mi proyecto full. Yo ya las tengo implementadas estas funciones. Así que vamos a modificar. Bueno, empecemos por esta, ¿sí? La función que lee, va a dejar de usar fread y fwrite, empezar a usar bueno, las funciones de la API, de nuestra propia API, ¿sí? Para empezar, fread. Miren el choclo que es, lo voy a dejar comentado para que lo podamos comparar. Voy a leer acá una persona. Persona. Bueno, ¿qué opinan? ¿Es mejor la API o es mejor el fwrite? Es bastante más amigable, ¿no? Y más sencillo leer Sí, el archivo así. Sí. ¿Ok? Bueno, listo. Y leo la primera persona. Acá leemos las siguientes personas. Listo. Y funciona exactamente igual, ¿sí? Y como verán, no hay reemplazo para fclose, no hay reemplazo para fof, o sea, seguimos usando esas, ni tampoco para fo. Lo único que cambia es, bueno, en este caso, read reemplaza a fread. Vamos a ver con el caso de write. Acá, les comento acá. Lo mismo, fopen no tiene reemplazo, se lo dejo comentado para ver cómo cambia. Y miren, ahora que tengo la persona ahí, digo write, persona, en el archivo F, escribo la persona C. ¿Sí? Bueno, otra vez, es más amigable, write o fwrite. Bueno, obviamente, write es mucho mejor. ¿Sí? Más amigable, más, digamos, lindo para leer. Así que, bueno, esto, y acá. Perfecto. Compilo, bueno, ni hace falta probarlo, está todo bien. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, probar seek. Reemplaza a fseek. Como vimos, fseek en realidad me permite manipular el indicador de posición del archivo, pero pensando en bytes. Y ya vieron que cuando, sobre todo cuando trabajamos con archivos de registros, y los registros tienen más de un byte, como el caso de los short, el caso de las fechas, el caso de las personas, ¿sí? Bueno, en general, todos los casos, salvo el caso de los char. Bueno, tenemos que hacer cuentitas para ir moviéndonos de un registro al otro. Esas cuentas las hace la función seek. Esta función seek. O sea, lo van a tener que hacer ustedes, pero van a quedar encapsuladas adentro de la función seek. Vamos a ver cómo usar la función seek. Y para eso, miren, en realidad lo que voy a hacer es esto. En vez de recorrer, digamos, el archivo con while not end of file y eso como lo venimos haciendo, voy a usar un for. For, aprovechar y mostrar todo junto. For. Int i igual a 0. Igual a 0. Mientras que i sea menor que, bueno, ¿cuántos registros tiene el archivo? File, size, zona, del archivo F. Punto y coma. Y más. ¿Está bien? Entonces, leo acá, muestro. Y lo que hago acá es un seek. El archivo, o sea, voy a leer unas personas desde el archivo F. La posición I. Muy bien, ¿qué estoy haciendo acá? Veamos. Itero, tantas veces como tantos registros, o sea, como tantas personas, en este caso, tiene mi archivo F. ¿Sí? Y lo que hago acá es posicionar el indicador de posición del archivo en el registro, no en el byte, en el registro número I. En principio en el primer registro, o sea, en el registro número 0, luego en el registro número 1, luego en el número 2 y así. Entonces, como muevo el indicador de posición, cuando leo la persona que se ubica en esa posición, o en ese número de registro. La muestro. Bueno, el efecto de este programa
mismo que teníamos hasta ahora, leyendo del primero al último. ¿Sí? Ahora podría modificar este programa, hacer esto, miren. Igual al último registro del archivo, -1, y ahora les voy a preguntar por qué -1, mientras que i sea mayor o igual que 0, ¿sí? Y más. Bueno, ¿qué hace este programa? Arranca desde el final del archivo. Y va hacia atrás. O sea, muestra el contenido Pero, del archivo, pero en orden inverso. ¿por qué El i último más? al primero. ¿Cómo? ¿Por qué i más? Bueno, porque está mal. Ah, Debería ser. menos, claro, para ir ¿Sí? bajando. Así. Perfecto, bueno, muy bien. El -1 sería porque, no sé si será como que guarda el /0 como los otros No, o no. ¿Por qué es el tendrá algo -1? más. ¿Por qué le puse -1 acá? Mm, Al ¿Hay último una registro. persona 0? Porque el primer registro es el 0. Así que el último es n-1. En todo caso, file size -1. ¿Sí? Hay 3 personas. La número 0, la número 1, la número 2. Pero hay 3. O sea, file size me devuelve 3. Pero la última claro, es sí, la sí. número 2. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y ahí esto ya anduvo bien, ¿no? Listo. Lo mostró en orden inverso. Bueno, creo que eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Creo que nosotros tenemos que hacer estas funciones que vimos. Por supuesto. Estas funciones quedan, yo ya las tengo hechas, porque este es mi proyecto full. Ustedes tienen el proyecto empty, así que el trabajo de ustedes, si ya terminaron con lo de tab-call, ahora tienen que hacer, bueno, todas las funciones estas que las tienen acá. Miren, en biblioteca, funciones, files. No lo voy a mostrar porque no quiero spoilearlo, pero ahí están todas las funciones vacías, en el caso de ustedes, donde ustedes tienen que empezar a programar. Es re fácil. O sea, la función read la van a programar usando adentro de FREAD. La función write la van a programar usando adentro de FWrite. La función seek, adentro van a usar fseek. Bueno, y así. ¿Está bien? Buenísimo. Bueno, ¿dudas, preguntas?